¿Ya me escucho, Prava? Ya, Se fue mi internet. sí, me di cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo ve? Te estaba diciendo que me busques qué es Tsunami. ¿Qué es Tsunami? Ah, ya lo busqué. Ujú. Es, bueno, significa sabroso y son como los cuatro sabores combinados. ¿Así lo encontraste? Sí, bueno, es que dice que es uno de los sabores básicos junto con el dulce, ácido, amargo y salado. Bueno, tal vez. Yo tengo entendido que esto se hace referencia a un sabor químico que se ha difundido mucho en los últimos años, en las últimas décadas, que se da a partir de una sustancia química que se llama glutamato monosódico. Este glutamato monosódico es adherido a muchas sustancias, por ejemplo, al capsu, a las papas fritas de tipo de sabritas, todos esos productos tienen glutamato monosódico, que es un saborizante y que además de todo, sus características hace que para nuestro cerebro se vuelva como una especie de droga, en el sentido de que lo queremos y lo queremos. No por nada el eslogan de Sabritas. ¿Cuál es el eslogan de Sabritas? Ah, que no puedes comérselo una. Ujú. Entonces, ¿es eso? Sí, porque sí pasa, ¿eh? A que no puedes comer solo una, precisamente porque esa sustancia activa en tu cerebro como esa necesidad de seguir comiendo y seguir comiendo de eso. Entonces, pues es peligroso, pero no tanto porque te induzca a comer más, sino porque además es una sustancia cancerígena que en Europa está prohibida, ¿eh? Déjenme decirles, el glutamato monosódico está prohibido en Europa porque se ha demostrado que es sumamente dañino. Desgraciadamente aquí en nuestro país, que nunca se legisla a favor del consumidor, está aceptado. Es una de las razones por las que no deberíamos de comer ese tipo de productos. Yo les recomiendo, yo lo hago y también por eso los recomiendo. Eh, a lo mejor ahorita no, porque no está en sus manos, pero en la medida de lo posible, buscar en las etiquetas y no consumir productos que tengan glutamato monosódico. El Norsuiza, por ejemplo, es uno de ellos. Yo hace años, hace añísimos, hace más de 15 años que, por ejemplo, yo dejé de utilizar el Norsuiza porque es cancerígeno. Eh, las papas son muy enemigas de comer ese tipo de productos. El capsub, los capsub, hay marcas que no tienen glutamato monosódico. Desgraciadamente las más comerciales sí lo contienen. Entonces yo cuando voy al supermercado a hacer compras de ese tipo de sustancias, busco constantemente que no tenga glutamato monosódico. Ese glutamato monosódico nos va a dar entonces ese sabor del umami. Uh-huh. Y bueno, pues ojalá y lo recuerden, ojalá y les comenten a sus papás. Créanme, la comida puede saber muy bien sin necesidad de Nor Suiza, ¿no? O sea, toda la vida consumimos, nuestra cultura gastronómica en México es bastante amplia y no se habla de Nor Suiza. Nor Suiza es un aditivo alimenticio que se ha introducido en los últimos, pues no sé, tal vez 30, 35 años, pero que verdaderamente no necesitamos. Y no necesitamos, además, porque es cancerígeno, ¿no? Pero bueno. Ok, ok. Entonces, pues ya vamos a iniciar. Entonces, eh, derecho, por favor, para que vayan sacando Ok, su cuaderno. Algo les iba a decir. Bueno, se los pongo por WhatsApp porque estoy viendo que ahorita nada más hay 4 personas. entonces eso, yo no sabía eso de glutamato, o sea, así como que llegué a pensar, eso de como que las papas y todo eso de, porque sí te da como una cierta, bueno, no llamarlo adicción, pero como que necesidad de seguir comiendo, ¿no?
Sí, de hecho así se llama, son aditivos. Ay, se me fue el nombre, aditivos, saborizantes, aditivos, no me acuerdo cómo sea, pero busquen glutamato monosódico. Sí, sí, sí. Les vuelvo a decir, Lo en Europa googleé. está prohibido, ¿eh? En Europa está prohibido. Pero bueno. Ok, entonces, a ver, déjame abrir la diapositiva de derecho. Aquí está. ¿Ya pusieron presente? Solo tengo 3 presentes. Ah, pues sí, nada más hay 3 de ustedes, ¿verdad? Carlos, Daniel, Fernández, ahí no, alguien falta de poner presente. Bueno. Ok, entonces, recuerden que las 2 clases pasadas estuvimos hablando acerca del derecho laboral. Hablamos de lo que era patrón, de lo que es un trabajador. Hablamos de los tipos de empresas y los contratos que existen para precisamente reconocer el trabajo del empleado. Hablamos de de contratos individuales y contratos colectivos de trabajo. Hablamos que existe un mecanismo llamado huelga y otro llamado sindicato, y que de alguna forma ambos tienen la tarea de cuidar los intereses de los trabajadores, ¿no? Ahí vimos los tipos de sindicatos, porque también hay sindicatos para patrones, es una de las cosas que habíamos señalado. Por supuesto hay sindicato de trabajadores, pero también hablábamos de los diferentes tipos, ¿no? La huelga, ¿cuándo puede existir una huelga? Y por ahí hablábamos de 2 huelgas históricas, la huelga de Cananea, Sonora, y la huelga de Río Blanco, Veracruz, que de alguna manera fueron precedentes para la Revolución Mexicana, ¿verdad? A principios del siglo XX. Y hablábamos sobre las autoridades que existe para regular las relaciones obrero-patronales, ¿no? Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a cambiar ya de tema y vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el juicio de amparo. Les voy a pedir, por favor, que anoten la fecha de hoy, que no sé si estamos a 7 o a 8, estamos a 8, jueves 8, por favor, y entonces anoten como subtítulo así, juicio de amparo. Vamos a ir viendo, entonces, de acuerdo a lo que tenemos en este esquema, cuál es la división de poderes. Acuérdense, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Me imagino que esto lo vieron en Derecho 1, pero lo recordamos, que hay una jerarquía de leyes y que dentro de esa jerarquía de leyes, la primera, la más importante, es la Constitución, y que cuando existen algunos otros códigos o algunas otras leyes menores, si algunas chocan o traslapan con la Constitución, pues finalmente la Constitución, al ser de mayor jerarquía, pues es la que va a regir, ¿no? Si en una legislación dice A y la Constitución dice B, pues perdón, pero entonces es B, ¿no? Porque la Constitución es nuestra carta magna, ¿no? Por algo se le llama así. Vamos a identificar estos conceptos de agravio personal, dilectivo, definitividad, transmisión jurisdiccional, procedencia constitucional. Vamos a hablar acerca de cuándo surge
el juicio de amparo, que esto es una figura que se da a mediados del siglo XIX, más o menos para que se den una idea, vamos a decir por ahí del tiempo de Benito Juárez. En ese momento es cuando surge esta figura del juicio de amparo, ¿sale? Y bueno, pues los dos tipos de amparo que hay, amparo directo y amparo indirecto. Ustedes me dicen cuando terminen para que le cambie. Y ya no sé, Leo. Ya nos incorporó Leo. O le toman una captura de pantalla para ir continuando. Bueno, mientras, a ver, vayan escribiendo. Entonces, como les decía, el juicio de amparo, pues básicamente tiene que ver con la posibilidad de defendernos los ciudadanos cuando consideramos que alguno de nuestros intereses, alguna situación, pues ha sido dañada, ¿no? Cuando yo considero que alguna ley está violando mis derechos, entonces yo puedo ampararme, ¿no? Y es pues una situación que no se daba en siglos atrás. Les decía yo, esto del juicio de amparo, pues es relativamente nuevo y lo podemos identificar dentro de un tipo de derecho humano, insisto, cuando se presentan pues algunas situaciones que yo considero que agreden mi situación, entonces ahí entra esta figura del juicio de amparo. En nuestra Constitución la vamos a identificar en el artículo 103 y en el artículo 107, insisto, de nuestra Constitución, ¿no? Ya acabé. Ok, un segundo, un medio minutito más. Acuérdense, no vayan a estar haciendo los cuadritos y quererlos iluminar ahorita, ¿verdad? Porque si no, no terminamos. Ok, entonces anoten, por favor. En el juicio de amparo, una persona física o jurídica, coma, entre paréntesis quejoso, se cierra el paréntesis, es aquel que ejercitará el derecho de acción. Es aquel que ejercitará el derecho de acción ante una autoridad federal. Ante una autoridad federal. Quien haya realizado un acto
quien haya realizado un acto o emitido una ley entre paréntesis, acto reclamado, y se cierra el paréntesis, acto reclamado, que estima que vulnera sus derechos humanos y se le que estima que se le vulneran sus derechos humanos y solicita que se le restituya o se le mantenga en goce de estos. O se le mantenga en goce de estos. Bien, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 elementos, ¿no? La persona que se siente ofendida, que es el que vamos a llamar el quejoso. Una institución, en este caso, el Estado, el gobierno, que emite una ley. Y esta ley que el quejoso considera que está afectando sus derechos humanos. Entonces, va a establecer el tercer elemento, que es el reclamo, ¿verdad? Que está diciendo, con esta ley tú me estás violentando y entonces yo solicito, ¿sí? Que haya, que se suspenda, por ejemplo, o que se siga manteniendo el gozo de los derechos que yo tenía antes de que existiera esa ley, esta ley que me está dañando. Por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido en los últimos años, desgraciadamente, en nuestro país, es que existe una nueva forma de buscar petróleo, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en ecología. Esta forma de buscar petróleo se llama fracking, que es utilizar una gran cantidad, es todo un método, no voy a hacer mucho énfasis en lo mecánico, pero de una manera muy general es utilizar una gran cantidad de agua para romper romper el manto y buscar petróleo. Esto es muy dañino para la ecología porque obviamente pues estamos utilizando grandísimas cantidades de agua que tendrían que ser utilizadas por los campesinos para sembrar, para cosechar. Pero como claro, a final de cuentas, el petróleo deja más que la siembra. O sea, esto es, perdón, pero esto es bien estúpido porque finalmente necesitamos alimentarnos, ¿no? Entonces, no habría como ni siquiera que pensarlo, pero bueno, finalmente las autoridades dan prioridad a utilizar este recurso, el agua, para esa búsqueda de petróleo a través del fracking. Es fragmentar, ¿no? Es romper para pronto. Entonces, las comunidades que se han visto afectadas directamente, digo, todos nos vemos afectados. La verdad es que todos necesitamos comer, todos necesitamos de la producción del campo. Pero los que se ven directamente o de primera instancia afectados, pues obviamente son los campesinos, quienes al ya no contar con agua, pues obviamente no pueden ejercer sus actividades. Entonces, por ejemplo, se han hecho agrupaciones que precisamente buscan ampararse ante esta situación. ¿Por qué? Porque ellos se ven afectados. E insisto, pareciera ser que ellos son los que se ven afectados, pero la verdad es que esto nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Y no solamente seres humanos, también animales, porque finalmente se rompe la cadena
se rompe la cadena alimenticia, pero bueno. Ok. Vamos al siguiente punto. Bueno, tenemos aquí diferentes elementos. Iván, ¿qué te parece si nos ayudas a leer esta primera parte, por favor? El primer cuadro, ¿verdad? Sí, esta. Ok. La acción es la plataforma en que se pide la protección o tutela de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Ok, entonces tenemos una primera parte. ¿Continúo? La acción. Ahí es donde yo estoy diciendo, defiéndeme. Sí, por eso dice protección. A ver, esta cuestión de utilizar el agua para fines que no son agrícolas, pues me está dañando, ¿no? Ahí está la primera parte. Fer, ¿qué más? Las autoridades judiciales que conocen el juicio de amparo son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito. Y los jueces de distrito, ¿sale? Entonces, pues esto lo tiene que saber, bueno, de hecho ya lo sabe, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De primera instancia, pero también los tribunales colegiados, pero también los jueces de distrito. Dani, ¿qué más? Ronnie. Ya no está Dani, ya se fue. Carlitos, ¿nos ayudas? Sí, profa. A ver. Es el tercero, ¿va? El que justo quién es el persona en que solicita el amparo. Ok. Luego nos dice, el acto reclamado es lo que vulnera tus derechos fundamentales. En este caso, el acto es utilización del agua para algo que no es pues prioritario, ¿no? Luego, Iván, ¿qué más? Es para hoy, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, Iván. Pues, ¿qué no Voy. están poniendo atención? Perdón, sí me distraje un momento. Nada más escuché de fondo, es para hoy. Y yo dije, no me hablará a mí. El cuarto, Sí, ¿verdad? estoy viendo que sí está Daniel. Dani, Mande. te hace ratito te pedí que leyeras una. Bueno, a ver, lee esta, por favor. La autoridad responsable es la que realizó el acto que se combate. Así es. ¿Quién? ¿Sí era esa? Ajá, es correcto. ¿Quién autorizó en este caso la cuestión de este método para la búsqueda de petróleo, ¿no? El fracking. ¿Quién lo autorizó? La violación a los derechos humanos da origen al juicio de amparo. Por supuesto que aquí hay una violación de los derechos humanos, porque recuerden que tenemos derecho a la alimentación. Entonces, en primera instancia, pues los campesinos directamente, pero como les decía hace ratito, pues todos, porque finalmente los campesinos no producen solamente para que ellos coman, los campesinos están produciendo para que todos comamos, ¿no? Entonces, ahí hay una violación a nuestros derechos humanos. Y por último, nos dice, en el juicio de amparo se solicita la restitución o mantenimiento del goce de los derechos. Es decir, en este caso, que la utilización del agua sea pues, para producir comida, ¿no? No para esta situación, porque insisto, además son grandes cantidades
de agua lo que se está consumiendo, ¿sale? Bueno, entonces les decía yo, en tiempo de Benito Juárez, bueno, un poquito antes, 1814 es cuando surge, sobre todo en Yucatán, esta figura del juicio de amparo, pero que después van a venir las leyes de reforma, ya en la segunda mitad del siglo XIX, y entonces Juárez y todos los liberales van a incluir este concepto de juicio de amparo ya en la Constitución de 1857, ahí es donde ya se va a ver reflejada esta situación. Bueno, vamos con el siguiente. Ahí tenemos. El juicio de amparo se va a sustentar en 9 principios. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues como vemos ahí en la situación de una división de poderes, acuérdense, tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. A eso nos referimos con la división de poderes. La soberanía, según nuestra Constitución, está en manos del pueblo y debe de existir un equilibrio entre quién hace las leyes, quién las sanciona y quién ve que se cumplan. El segundo, es que está al revés, está para acá abajo. Bueno, el siguiente sería la supremacía constitucional, lo que les decía hace ratito, cuando hay alguna ley menor que contradice la Constitución, pues aquí no hay de otra, ¿no? Si yo quiero una cosa, pero mi mamá me dice otra, pues no es lo que yo quiera, es lo que mi mamá dice. Pues en el caso de la Constitución es semejante. Si hay contradicciones, pues por jerarquía de normas, la Carta Magna es la que manda. Acuérdense que la Constitución es la Carta Magna, ¿no? Instancias de parte. Espero que lo estén anotando. Significa que para que el Poder Judicial pueda actuar en un juicio de amparo, es necesario que la persona que está sufriendo el agravio haga una petición expresa. Ahí pues, básicamente no es otra cosa más que precisamente meter esa demanda de juicio de amparo. No puede ser únicamente verbal. Por ejemplo, retomando este ejemplo, hay muchas personas reconocidas de los medios artísticos, por ejemplo, que han abogado precisamente por la erogación de esta práctica. Pero, por mucho que una figura pública hable sobre este punto, si los que están directamente implicados no lo hacen de manera escrita, pues no va a pasar nada, ¿no? Después tenemos la siguiente, que es el agravio personal y directo. Aquí, pues básicamente es señalar cuál es la afectación hacia nuestros derechos humanos, hacia nuestros derechos fundamentales. Explicar cómo es que estos derechos fueron vulnerados, de qué manera nos vemos agraviados. Siguiente, definitividad, que significa que la persona se ve afectada en sus derechos antes de solicitar el juicio de amparo y por lo tanto debe de agotar el juicio a través de otros recursos, de otros medios legales para impugnar el acto de la autoridad. Si no sucede nada, bueno, entonces ya pasamos al siguiente nivel, ¿no? Pero bueno. Tramitación jurisdiccional, que quiere decir que se desarrolla en forma de juicio y se efectúa con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial de la Federación. Que como ya habíamos dicho por aquí, a ver, voy a regresarme tantito.
Aquí lo tenemos. La judicatura pues va a estar constituida por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y los jueces de distritos. A eso se refiere. Bien, después tenemos también, bueno, aquí está la procedencia constitucional. Significa que puede solicitarse que en los casos en que están establecidos en un artículo, que es el artículo 103, ahí se va a determinar qué es lo que sí procede y qué es lo que no procede. Entonces, aquí básicamente es revisar el artículo 103. Tenemos la suplencia de la queja. Suplencia de la queja. Esto quiere decir que quien resuelve el juicio de amparo solo debe de fallar sobre las violaciones de los derechos que se están reclamando y no sobre otras. ¿Por qué? Puede ser que cuando yo solicito el juicio de amparo y se va desarrollando, entonces salga a la luz otra situación en donde también se están violentando los derechos humanos. Pero este primer juicio de amparo, el original que yo hice en un primer momento, en una primera instancia, debe de ser independiente. Si yo veo o si en el transcurso de todo esto sale otra violación a los derechos humanos, aquí debería de solicitarse un nuevo juicio de amparo por esta segunda violación. O sea, en pocas palabras, se debe de enfocar a lo que originalmente era, ¿no? Y se da alguna situación paralela, entonces hay que solicitar un nuevo juicio por este nuevo tema, por esta nueva situación. Y para terminar, está lo que sería la relatividad, que consiste en que la sentencia del juicio de amparo debe limitarse únicamente a lo que ya dijimos, ¿no? A lo solicitado y no considerar otros actos que se hayan mencionado. O sea, cuando se, ¿dónde está? Aquí está relatividad. Cuando se falle la sentencia, cuando se señale la sentencia, debe ser únicamente para esto que yo originalmente solicité. Como ya dije aquí, en la suplencia, si sale alguna otra situación, bueno, pues entonces se lanza un nuevo juicio de amparo y sobre ese pues ya se trabaja. Pero aquí la sentencia tiene que ser única y exclusivamente para lo que yo originalmente denuncié o solicité o como se le quiera decir, ¿vale? Y pues nada más. La próxima clase vamos a hablar sobre el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. Pero ya sería para la próxima, ¿sale? Pero bueno, a ver. Como nos quedan 3 minutitos, pueden ir copiando esta parte. Ya habían terminado esto, ¿verdad? Ya. Eso ya. Ok. Entonces, para terminar, nada más vamos a adelantar, copien esto, ya lo explicamos la siguiente clase. En la plataforma, ahorita no, pero yo creo que el lunes buscan la tarea, ¿no? La guía, por favor. Acuérdense en la sesión de ¿cómo se llama? De ejercicios, es en donde van a buscar la tarea.
Listo. No. Ya. Ok. Bueno, ok, entonces lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Yo les mando un mensaje cuando ya esté su tarea en la plataforma, ¿sale? Sí, maestra. Cuídense y nos vemos. Pusieron presente, ¿verdad? Sí. Si no, pues ya ni modo, porque ya voy a cortar la sesión. Ah, si no, no es cierto. Sí, todos tienen presente. Ándele. Adiós, niños. Se dice hasta mañana, maestra. Sí, le dije. Ah, sí, tú Hasta sí, mañana, por eso maestra. dije niños. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana no, es hasta la otra semana. Es lo que les Ah, iba a decir. Bueno, pero pues igual hasta mañana. O sea, Bye.